Ok. Así como están en las grabaciones de las semanas anteriores, en donde yo les indiqué que ya se les había dado las indicaciones claras del trabajo, de cómo hacerlo, informe, video, y siempre he venido preguntando semana a semana, alguna pregunta, algo, todo claro. Y bueno, entonces, de acuerdo a lo que yo he indicado, voy a calificar. ¿Está bien? Entonces, la próxima semana, que es nuestra sesión, en este horario, pasaremos simplemente a la ronda de preguntas, ¿no? A partir de lo que ustedes han presentado, a partir de lo que ustedes han expuesto. Hoy vamos a proceder a realizar nuestra última sesión de clase y con esto ya estaríamos terminando. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna pregunta sobre lo que estoy comentando? Profesor, buenas noches. Sí, soy Arturo Chávez. Una consulta. Si, por ejemplo, el video está de 15 minutos, pero me he pasado unos 10 segundos o 9 segundos, ¿también implica un descuento o cómo se maneja en ese caso? A ver, voy a verificar los videos. Yo solamente he comentado de un video que está por encima de eso. No estoy hablando de segundos, estoy hablando, he visto, parece como 10 minutos o 6 minutos sobrepasados. Entonces voy a verificar. O más, me parece, no sé. He hecho una revisión rápida. Sería bueno, señor Arturo, que encienda su cámara. Por lo menos por la última clase, por favor, encender sus cámaras. Desde la primera sesión les he venido mencionando ello. Ok. Ok. ¿Puede bajar su mano, señor Arturo? ¿O tiene alguna pregunta adicional? Señor Arturo, ¿alguna pregunta adicional? ¿Está con su mano levantada? Si no, agradecería que por favor la bajara para no confundirme. Le agradecería que encienda su cámara también, señor Arturo. Igual, señor Iván. Señor Luis Davis, si enciende la luz de donde está sería mejor. Parece que estuviese en ultratumba. El señor Juan Diego Poma también, encender su cámara. Muy bien. Algunos que no encienden su cámara saben que serán retirados de la sesión. Ok. Ustedes han entregado su trabajo. Su trabajo domiciliario. Igual estoy por revisar esos trabajos, sin embargo, ya les voy a enseñar el solucionario de dicho trabajo. ¿Está bien? Para que puedan más o menos ir comparando lo que ustedes han presentado. Se solicitó en el trabajo domiciliario hacer un análisis cinemático. Se daba el dato del plan, del talud, y se daban 4 planos, ¿no? Esa es la proyección. Aquí tenemos el talud, tenemos su polo, aquí tenemos el plano 1, su polo, plano 2, su polo, plano 3, su polo, y plano 4, este es su polo, y esto es su trazo, ¿no? Ok, se dio una circunferencia de 40 grados, un ángulo de fricción, perdón, 10, 20, 30, 40, y se comenzó a analizar. En el caso de la rotura planar, en mi caso yo he utilizado un rango de más o menos 20. Primero he considerado que el ángulo
usamiento de la discontinuidad obviamente sea mayor al ángulo de fricción y menor que el ángulo de inclinación del talud. Eso se cumple cuando las trazas pasan por este sector que está sombreado de color amarillo. Y ahí el que me cumple es el plano número 3, ¿no? A partir de ello también analizo el rumbo de dicho plano. Y si yo considero 20 grados, ¿está bien? Mi rumbo de acá del talud es 60. Si considero 20, justo entra dentro de ese rango, ¿no? Si considerara 15, quedaría fuera. Entonces, dependiendo cuál haya sido la consideración que hayan hecho, puede ser, de repente algunos han tomado 15 y consideran que no hay rotura, otros de repente consideraron 20 para ser más conservadores. Independientemente de eso, el que pudo generar rotura planar es el plano 3, ¿no? Si los que consideraron 15, de repente les sale que no hay rotura planar, no hay ningún problema. Debe estar indicado en el trabajo qué rango tomaron. En la rotura en cuña se analizan las rectas de intersección y estas rectas, lo primero que debe pasar es que esa recta tenga su inclinación, o mejor dicho, su ángulo de inclinación de dicha recta sea mayor al ángulo de fricción y menor al ángulo de buzamiento. Eso ocurre cuando dicha recta cae dentro de este sector medio circular, media luna, como quieran llamarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo que se tiene que ver es hacia dónde se está inclinando dicho plano, cuál es su orientación. Y esta debe estar relacionada al ángulo de dirección de buzamiento en un rango de más o menos, como máximo más o menos 20 grados, ¿no? Puede ser 15, puede ser 20. ¿Ok? Entonces, según el gráfico que estoy acá colocando, esta es la dirección de buzamiento de mi talud. Aquí está pasando esa orientación de esta recta, ¿no? Que está más o menos a unos 10 grados. Por tanto, se genera una rotura en cuña en la intersección del plano 1 y el plano 3. Y para rotura el hueco simplemente se genera esta sección circular y ahí, a partir de ahí, analizamos cuáles son los polos que caen en este sector y de acuerdo a eso determinamos cuál es el plano que me genera la rotura en vuelco. En este caso, el único polo que cae en este sector es el polo número 2. Y esa sería la solución, ¿no? Se entiende que esto ha debido estar explicado en cada uno de sus trabajos, ¿no? Ok. El segundo ejercicio que se les dio, que era el ejercicio de clasificación geomecánica. En este ejercicio de clasificación geomecánica, lo que se tenía que hacer era definir estos valores siempre en rangos. Está bien, siempre en rangos, no se tiene que utilizar promedios ni nada. Está bien, no se tiene. Eso lo hemos hablado en las clases que hemos desarrollado. Se solicitó que se trabaje siempre en rangos. Y acá los valores no deberían cambiar, ojo, no deberían cambiar. Desde resistencia hasta alteración deberían ser estos valores. En el tema del agua, sí, de repente por ahí alguien consideró, yo he considerado, por ejemplo, considerando en una zona tropical, yo considero que va a haber tiempos en que va a estar seco. Y va a haber tiempos donde sí va a haber lluvia y que va a generar hasta goteo. Entonces yo he considerado desde seco hasta goteando. Algunos pueden haber considerado simplemente húmedo de forma general, otros de repente han considerado húmedo y goteando, dependiendo cómo lo hayan planteado. Aquí podría variar el rango, está bien, pero bajo ese criterio. En el caso de la corrección por orientación, en la primera discontinuidad me sale que es paralela en una condición muy desfavorable con un valor que es de menos 12, y la segunda te sale que es perpendicular en contra de la excavación, una condición media, menos 5. Entonces escoge la de mayor valor numérico, sin considerar los signos, o mejor dicho, el mayor valor absoluto, ¿ya? Para ponerlo de forma mucho más clara,
Entonces escoge el menos 12 y te sale que el RMR corregido, en mi caso, sale 3069 con una clase de 3 a 4, de 2 a 4, perdón, que varía de buena a mala o de mala a buena, como quieran llamarlo. Sin embargo, hay que mencionar algo, ¿ya? Esto lo que está acá de rojo es lo que te sale numéricamente y si tú vas a las tablas es lo que te dice, ¿no? Sin embargo, ya en un tema de experiencia, como esto sobrepasa o sea, nosotros tenemos tres calidades, bueno, más, ¿no? Pero tenemos la calidad mala, calidad media y calidad buena. La mala me parece que va de 20 a 40, la media va de 41 a 60, y la buena empieza de 61 a 80 aproximadamente. Entonces, la media se está pasando a la buena por 9 puntos. ¿Está bien? O sea, solamente hay 9 puntos dentro de esta sección de calidad buena. Gran parte está en media y mala. Entonces, para ser más conservadores, yo en vez de colocar de buena a mala, consideraría una calidad de media a mala, ¿no? Pero eso, bueno, uno lo saca, lo determina más que todo por un tema de experiencia. Está bien, pero numéricamente debería haber salido este resultado. ¿Ok? Entonces, eso debió o debieron hacerlo. Está bien, considerando también mucho, estoy considerando bastante la presentación de los trabajos. Ya, porque estoy viendo trabajos hechos al parecer, yo no sé cómo lo habrán hecho, pero trabajos hechos a mano, a la carrera, entregados todo en desorden, se equivocaron, tacharon con el mismo lapicero, para hacer las correcciones han hecho sus gráficos algunos a mano alzada, no colocan qué cosa significa el gráfico, qué recta dibujan, no colocan nada, ¿no? Entonces, eso sí es un problema, ¿no? Entonces, sí estoy considerando mucho la presentación del trabajo. Ok, entonces eso sería la resolución del trabajo domiciliario. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ello? Una pregunta, profesor. Si la parte de graficar a eso de sobre los rumbo, todo eso que hemos hecho, lo he hecho a mano y he señalado correctamente cuál es la línea de rumbo, cuál es el grado, ¿no? Y he indicado qué tipo, cuál es el, no si es paralelo o no, fuera, solamente he graficado nada más a mano, pero lo demás está hecho a computadora y está bien ordenado. No creo que sería válido. Tendría que revisar su trabajo, caballero. Como digo, no he revisado el trabajo de todos, bueno, de nadie, mejor dicho. Todavía no he revisado sus trabajos. En su momento revisaré y veré. Porque una cosa es hacerlo a mano adecuadamente, porque he visto trabajos que lo hacen bonito, a colores, con sus reglas, indicando todo, ¿no? Sus ángulos, todo. Y hay otros que lo hacen de como sea. Entonces, tendría que ver su trabajo para ver cómo lo ha hecho, ¿no? En ese sentido, no hay problema, ¿no? Si usted considera que lo ha hecho correctamente, adecuadamente, un trabajo presentable, no debería preocuparse, ¿no? O no deberían preocuparse aquellos que consideran que han hecho su trabajo presentable. Los que deberían preocuparse son los que sí han hecho cualquier trabajo y lo han entregado de repente apurado o a última hora, ¿no? Yo considero eso. Pero ya verán sus notas oportunamente. ¿Alguna otra cosa sobre lo que he explicado del trabajo? Señor Alejandro, ¿alguna pregunta? No se le escucha, parece que su audio no le funciona bien. No se le escucha, mi estimado Alejandro. No, nada. A ver, vaya arreglando su audio. Señor Anthony, ¿alguna pregunta sobre lo que he explicado? Sí, profesor, una pregunta. Por ejemplo, en los rangos yo consideré húmedo, pero lo que varía el RMR al que usted le salió con el mío no cambia tanto. O sea, al final sí estaría bien. Sí, claro, o sea, por eso les digo, aquí en este valor de agua puede variar de acuerdo al criterio que se haya usado.
Y no debería, como usted menciona, numéricamente no debe variar tanto. Está dentro de eso, pero básicamente es de acuerdo a lo que se haya considerado. Así que no, Ah, ok, profesor, aquí es gracias. la única variación que debería haber. Todos los demás puntajes sí deberían ser los mismos. Ah, ok, profesor, gracias. Ok. Señor Alejandro, ¿no? Su audio al parecer le está fallando. Ok. Señor Arturo, una consulta. ¿Por qué no enciende su cámara? Disculpe, profesor, está malograda. No puedo encenderla. No sé a qué se debe. He reiniciado la laptop y tampoco puedo hacer absolutamente nada para poder solucionar el inconveniente. Ok, vamos a hacer nuestra última sesión de clase. Vamos a hablar sobre lo que son peligros geológicos. A lo largo del curso hemos estado hablando de la importancia de poder conocer nuestro contexto geológico, poder reconocer el tipo de terreno en el cual trabajamos, poder reconocer las características relevantes de cada uno de estos materiales y además también poder reconocer los diferentes procesos que se tienen, ¿no? En una determinada zona. El tema de peligros geológicos básicamente va a tomar toda esta información que nosotros hemos desarrollado para poder determinar o saber qué peligros puedo tener en una determinada zona de trabajo. Esto te va a permitir a ti poder prevenir en alguna forma dicho evento o poder mitigar en todo caso los daños que dicho evento podría generar a tu proyecto. O en el peor de los casos simplemente poder modificar tu ubicación del proyecto hacia una zona mucho más segura. Ok, la imagen que, aprovechando la imagen que tenemos acá, esta imagen que ustedes están observando, es de la zona de Caraballo, al lado, margen derecho del río Chillón. Cuando se quiere hablar de márgenes en un río, siempre se habla mirando hacia la desembocadura del río, es decir, mirando aguas abajo. Así se determina. ¿Está bien? Entonces, este margen es el margen derecho del río Chillón. ¿Qué es lo que sucedió? En el año 2017, donde se generó o se dio lo que conocemos como el fenómeno del Niño, en esta zona de Caraballo el río desbordó, inundando gran parte o una parte de todas estas zonas. Esta zona en particular era una zona que recién se estaba construyendo viviendas porque era una zona, un terreno que había sido lotizado por una empresa bastante conocida. ¿Está bien? Y bueno, habían viviendas como esta que estaban ya en su segundo piso, estaban levantando sus viviendas, etc. Lo que sucede es que no había ningún tipo de protección ribereña en esa zona. Entonces el caudal aumentó, las aguas de los ríos aumentaron su energía y como ustedes han estudiado en la semana número 7, estas aguas al aumentar su energía aumentan su poder erosivo.
y estas aguas desbordaron inundando toda esta zona. Que al parecer, cuando uno ve las imágenes satelitales, toda esta zona es zona inundable. Lo anecdótico, si vale el adjetivo, es que estas son zonas lotizadas, es decir, zonas donde venden los terrenos para que la gente construya su casa. Entonces, tarde o temprano esto iba a suceder, ¿no? A Dios gracias sucedió cuando recién se están vendiendo algunos lotes o por lo menos no había las viviendas construidas, ¿no? Como ustedes ven, al lado derecho hay material ahí tapado, ¿no? Con plástico. Pero recién se estaba levantando esta urbanización, pero si no ocurría en ese momento, va a ocurrir en otro momento. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de protección ante el peligro de inundación que se podía dar por la crecida del río Chillón. Entonces, el no poder identificar claramente los peligros que mi entorno presenta me puede generar problemas a corto y a largo plazo. Entonces, los daños que se van a asociar a los procesos geológicos va a depender básicamente de la velocidad, de la magnitud y la extensión que alcanza dicho evento, y la prevención o la predicción del evento y el tiempo de aviso. Es decir, yo puedo predecir algún tipo de evento. Hay eventos que se pueden predecir. Por ejemplo, una caída de roca. Tú puedes predecir qué puede suceder por las características geológicas. Tú puedes predecir que en una zona va a haber movimientos sísmicos porque conoces la sismicidad del lugar, pero nunca vas a poder decir cuándo, en qué lugar, exactamente hora, fecha y hora que va a suceder. ¿Está bien? Pero por lo menos hay eventos que sí, o sea, si es que tú vas controlando ciertos parámetros o ciertas condiciones, tú puedes llegar a determinar que la ocurrencia del evento está bastante próxima, ¿no? Por ejemplo, un suelo que se satura por un tema de lluvias y tú vas controlando esa saturación. Ahí tú puedes predecir que se va a generar un deslizamiento. ¿Por qué? Porque mientras más se satura el suelo, su resistencia va disminuyendo y al final toda esa masa de suelo se puede comportar como un flujo y puede deslizar. Por tanto, haciendo los estudios correspondientes, yo puedo determinar hasta qué punto ese suelo o ese material puede saturarse. Y fuera de ese, o por encima de esa condición, ya estamos corriendo peligro inminente. Entonces, algunos fenómenos naturales, nosotros hemos hablado de los fenómenos de geodinámica, o mejor dicho, de los procesos de geodinámica, y lo habíamos separado en procesos de geodinámica interna y geodinámica externa. Y estos procesos, dentro de los procesos de geodinámica interna, están los movimientos sísmicos, están los tsunamis, están los procesos volcánicos, y dentro de lo que son los procesos de geodinámica externa están todos los procesos de remoción de masa que hemos estudiado. Permítanme un minuto, quiero cargar la presentación al aula virtual para que lo puedan tener. De repente alguien puede estar interesado de ir tomando apuntes mientras que uno va hablando y desea utilizar la misma presentación. Y también voy a cargar lo del trabajo domiciliario, si a alguno le interesa también darle una ojeada y poder practicar.
Muy bien. Este material que estoy compartiendo ya está subido, lo acabo de subir al aula virtual la semana 14, pues si en caso alguien lo quiere abrir y tomar sus apuntes dentro de la presentación. Y cuando se evalúa el peligro geológico, es bueno, es importante saber el concepto de tres palabras. El concepto de lo que es peligro o peligrosidad, el concepto de lo que es vulnerabilidad y el concepto de lo que es riesgo. ¿Está bien? Esos tres conceptos son muy relevantes. Entonces, se define como peligro, peligrosidad, la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Qué tan probable es que se dé un evento dentro de una zona en particular? Dentro de un periodo también. Para eso se evalúa ¿qué cosa? Se evalúa el historial de dicho evento, es decir, cuándo ocurrió anteriormente, cuál fue la intensidad y la magnitud de dicho evento, cuál fue la zona afectada, cuál es la frecuencia de ocurrencia. Recuerden que hay eventos que son cíclicos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se determina toda esta información? Bueno, en algunos casos puede haber informes, puede haber estudios, está bien, puede haber algún tipo de material bibliográfico que uno pueda hacer la consulta. Entender que no todo está en internet, está bien, no todo está a un clic para obtenerlo. Muchas veces nosotros podemos determinar el tipo de evento que se ha podido dar a través de las evidencias que podamos encontrar en el terreno. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho la salida de campo, en aquella oportunidad, después de que yo les hice la explicación de los procesos de erosión por efecto de las aguas marinas, miramos hacia nuestro talud y a partir de reconocer la presencia de un suelo coluvial, determinamos que el material que teníamos en esa zona era menos resistente que lo que teníamos en la zona anterior, ¿no? Todo el lado por donde vimos el dique, por donde sacamos muestra, todo ese lado. ¿Qué hicimos? Vimos una evidencia. ¿Cuál fue la evidencia? El suelo coluvial que estaba al pie del talud. Esa fue nuestra evidencia para determinar que se está generando caída de material, que se está generando un proceso de meteorización y que esto se esté debido a la baja resistencia o a la menor resistencia que tiene esta roca. De esa misma forma, uno puede evidenciar, o mejor dicho, uno puede determinar qué eventos pueden estar sucediendo en una zona en particular. Por ejemplo, ves un bloque de gran tamaño caído en tu zona de proyecto. ¿Qué puedes pensar? Lo que todos pensarían, tal vez, oye, ocurrió un desprendimiento de roca. Ok, ¿de dónde vino? ¿No? Oye, porque tremendo roca no es que alguien va a venir, la va a cargar y la va a depositar. De algún lugar pudo venir. Y debe venir de las partes altas. Entonces, ese bloque de repente cayó en algún momento. ¿Por qué cayó? De repente las condiciones son esas, pues, ¿no? Ok, entonces eso hay que analizar. Entonces, las evidencias geológicas del lugar me dicen a mí qué eventos o qué procesos se pueden estar dando. Por otro lado, es importante que ustedes sepan, como ya les menciono, no todo está registrado, no todo está en internet, no todo está en GPT, o sea, no, hay cosas que no lo vas a poder encontrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, si tú vas a una zona en particular, conversar con los lugareños, ¿no? Conversar con las personas de la zona. Y esas personas te van a decir, sí, aquí cada año se viene el huaico, sí, el año pasado se llevaron los animales de mi compadre, destruyó su chacra, sí, alcanzó hasta acá, hasta mi cabañita, o sea, te van a contar todos los detalles.
Y esa información es muy valiosa para que tú puedas determinar, oye, la ocurrencia de algunos eventos en tu zona. ¿Ok? Eso siempre a tomarlo muy en cuenta. Ok, ahí tenemos una imagen. ¿Cuál sería el peligro que consideran que hay? El deslizamiento de rocas, profesor. Ok, deslizamiento de roca. ¿Qué otra cosa consideran que puede haber? La muerte de los transeúntes. No, estamos hablando de peligro geológico, no de las cosas que puedan suceder. Derrumbe, profe. Derrumbe, deslizamiento, ¿qué otra cosa? Hay una mala visión de la carretera. Vamos a poner acá. Ok, a ver, contesten ahí. ¿Qué consideran que podemos tener ahí? ¿Un deslizamiento de suelo, un desprendimiento de roca? Ok, a ver, todos, por favor. A ver, Jeremy, Tiago, Michelle, Luis, José Luis, John Jacob, Eric, Diego Alonso, Carlos. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién va ganando? Deslizamiento de suelo, dice. Ok, deslizamiento de suelo. Ok. Ok, deslizamiento de suelo dice la mayoría, perfecto. Sí, lo que ustedes tienen acá es un deslizamiento de suelo. Primero porque ahí dicen que tenemos un suelo aluvial, o sea, tampoco no hay tanta ingeniería ni tanta ciencia. Ahí en la debajo de la imagen dice que es un suelo aluvial. ¿Ok? ¿Por qué no podría ser desprendimiento? Porque cuando hemos hablado del desprendimiento hemos hablado de que los bloques que se desprenden son bloques de gran tamaño. Por otro lado, cuando hemos hablado en la semana número 3 de lo que es la meteorización, y yo les decía que cuando se fractura una roca, les mencionaba que el bloque que se genera es un bloque bastante anguloso y que esa angulosidad se va perdiendo conforme este material se va transportando. Entonces, si ustedes observan, primero, los bloques que están caídos acá en la parte baja, son bloques, que no tienen ángulo, son subredondeados, ¿no? Son bloques pequeños además. Entonces, por tanto, esto no podría ser un desprendimiento. Esto me indica que estos materiales han sido transportados bastante tiempo, o por lo menos han sufrido un proceso de transporte para eliminar esas angulosidades. Y aquí tengo obviamente y claramente un material de suelo, ¿no? Un suelo heterogéneo, porque hay materiales de diferente tamaño. Entonces, lo que acá puede ocurrir básicamente es un deslizamiento de suelo. Es el peligro el cual yo estoy observando en mi imagen. Entonces, cuando se evalúa un peligro, lo que se va a evaluar es básicamente cuál es la magnitud, cuál es la intensidad de dicho peligro, la frecuencia, el periodo de retorno. Como les digo, hay eventos que son cíclicos. Entonces, eso va a generar, obviamente,
que algunos eventos vuelvan cada cierto tiempo, o mejor dicho, más que vuelvan, ocurran cada cierto tiempo. ¿Qué evaluar para poder saber un peligro? Por ejemplo, si yo quiero evaluar un peligro sísmico, ¿qué debería evaluar? Bueno, debería evaluar primero la ubicación del movimiento sísmico, su epicentro, su hipocentro, ¿no? Luego, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de la ocurrencia del movimiento sísmico según la profundidad del foco. Ya habíamos dicho que tenemos movimientos sísmicos de foco somero, foco intermedio y foco profundo. ¿Qué es lo que evalúa en una erupción volcánica, por ejemplo? En una erupción volcánica, si ustedes recuerdan su semana 2, donde ustedes estudiaron las erupciones, lo primero que ocurre en una erupción volcánica es que... ¿qué ocurre en una erupción volcánica? ¿Qué es lo que ocurre en una erupción volcánica? A ver, John Jacob, ¿qué nos puedes comentar, por favor? ¿Qué es lo que ocurre cuando va a darse una erupción volcánica? Te escuchamos. Bueno, sería el desprendimiento del magma. Ya, pero antes de que salga el magma, ¿qué sucede? ¿Te recuerdas? Una carga de energía que acumula dentro de la Tierra. Ya, ok. Ok, muchas gracias. A ver. Señor Antonio Alessandro, ¿qué nos podría comentar usted? ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa o cuando ocurre una erupción volcánica? Ok, cuando ocurre una erupción volcánica, lo que pasa es que se desprende el magma de una manera violenta. Esto puede ocurrir porque el magma, como que el magma se acumula bastante y al bajar la presión como que se liberan los gases y esto produce que erupcione. Ok, gracias. Ok, su compañero ha dicho algo muy interesante, al igual que su otro compañero. Al momento de la erupción volcánica, si ustedes recuerdan, lo que va a suceder es que lo primero que comienza a pasar es que va a haber una fumarola, ¿no? Fumarolas que van a desprenderse, que básicamente son los gases. Luego, al momento de generar erupción, salen, salen por los aires, expulsados, material que se conoce como material piroclástico, que es un material de menor tamaño, de una granulometría pequeña. ¿Está bien? Y dentro de esa granulometría están los que se conoce como cenizas volcánicas. Y esto puede tener un gran alcance, ¿no? Por la misma fuerza del viento. Y algo muy interesante, ustedes saben que hay diferentes formas de erupciones, ¿no? Tenemos la erupción explosiva, la efusiva y la mixta. Y esto va a depender de cuánto sea la acidez del magma, porque va a depender mucho de su viscosidad y esto está relacionado obviamente a su acidez. Y la acidez está relacionada a la cantidad de sílice que puede tener, composición química. En ese sentido, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar cuando estoy ante un peligro de vulcanismo o de una erupción volcánica? Bueno, ¿cuánto es la masa de magma que sale expulsado? Esto obviamente a través del historial que yo puedo tener. ¿Cuál es su poder dispersivo, ¿no? El área que va a abarcar todo esto? ¿Con qué violencia ocurre estas erupciones? ¿Cuál es el potencial destructivo? Todos esos parámetros me van a ayudar a mí a determinar la probabilidad de este peligro, ¿no? La ocurrencia, y si ocurre, qué tanto daño va a generar. ¿Ok? Y ahora vayamos al otro concepto, que es el concepto de vulnerabilidad. Este concepto de vulnerabilidad, como se menciona ahí, va a definir el grado de daños o pérdidas potenciales. Y está dirigido básicamente a analizar un elemento o un conjunto de elementos. ¿Está bien?
Y esta vulnerabilidad va a depender básicamente de las características del elemento que yo estoy analizando. Y va a depender también de la intensidad con la que ocurra dicho fenómeno. Entonces, en la vulnerabilidad se analizan tres cosas. Se analiza la exposición, que es básicamente la ubicación de la persona frente al peligro que puede ocurrir. Está bien, es la ubicación tanto de la persona como todos sus medios de vida, o las estructuras, etc. En qué posición se encuentran, ¿no?, frente al peligro que ocurra, ¿no? Entonces, obviamente, a una mayor exposición, una mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, construyes tu casa en una quebrada, en donde puede activarse de un momento a otro. Estás con una gran exposición a dicho peligro. Por ejemplo, construimos nuestras casas en una zona de buen material, un material bastante rígido. Entonces, no estoy tan expuesto a un peligro de sismicidad. ¿Por qué? Porque por el tipo de suelo el sismo no me va a generar mucho daño. ¿Está bien? Cuando hablo de la fragilidad, está asociada básicamente a las condiciones físicas de una comunidad o de una sociedad. Básicamente es cómo están las estructuras construidas. Entonces, a una menor fragilidad, una menor vulnerabilidad. Mientras más frágil sea mi estructura o la condición física que se presente, mientras mayor será la vulnerabilidad. Y el tema de la resiliencia está referido, como bien se menciona ahí, a la capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia del peligro. Es decir, ocurre ya el peligro, ya. ¿Qué capacidad tengo de retomar mis actividades luego del acontecimiento? ¿Qué capacidad tengo de levantar nuevamente mis viviendas, mis estructuras, etc.? Si tengo la capacidad de hacerlo, pues entonces tengo una alta resiliencia y por tanto soy menos vulnerable a dicho peligro. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en Japón, ¿no?, o en China, que ocurre un tsunami, ocurre un movimiento sísmico de gran magnitud, sí, genera destrozos, pero al día siguiente tú ya ves a los chinos, a los japoneses, levantando sus ciudades como si nada. Y de acá a un mes todo queda como si nada, no pasa nada. Entonces quiere decir que no son tan vulnerables a dichos peligros, bajo ese contexto. ¿Ok? Ok, vamos avanzando. No se duerman, vamos. Profesor, disculpe. ¿Podría repetir lo que es fragilidad? La fragilidad está referido a la parte física de las estructuras. Profesor, solamente está dirigido a la parte de las estructuras, no puede ser más también dirigido, digamos, al ser humano, digamos que la comunidad sea o sea, de repente un asilo, ¿no? Y que ocurra un temblor, ellos son los más No, vulnerables. no, como dicen así, está basado en las condiciones físicas de la comunidad o de la sociedad. Está bien, no está basado básicamente a las personas, ¿no? Qué tan frágiles son. Porque ante un evento, en verdad, no somos nada, por más que tengas 20, 30, 40, en verdad no eres nada. Ante un evento geológico no somos nada, así que va dirigido más a la parte estructural, la parte física, ¿no? Estructuras de las viviendas, de todo lo que haya podido ser construido. Ok, aquí tenemos una imagen. Tenemos esta imagen de la quebrada Vista Alegre en la ciudad de Ica, en donde vemos a todo un poblado apostado hacia el margen izquierdo de esta quebrada. Este es el cauce de este río. Entonces, si la quebrada se activara, si esto viniera a gran flujo de agua, obviamente acaba de entrar todo este flujo
y aquí podría desbordarse. Si ustedes ven, no hay ni siquiera una diferencia de cotas que pueda retener estas aguas, no hay ningún tipo de protección ni nada. Por tanto, el agua puede desbordar inundando todo este sector. Primer punto. Segundo punto, la fragilidad de las construcciones que se tienen acá. En verdad la fragilidad es bastante, o mejor dicho, son bastante frágiles porque la mayoría de viviendas se encuentran construidas con material de madera. Ahora, no quiere decir que porque tienen material de albañilería, es decir, construidas con ladrillo y cemento, son menos vulnerables. No va por ahí, ¿eh? Porque hay casas que están construidas con material de albañilería que, sin embargo, por estar mal construidas, se van a caer, ¿no? O algunas ya están rajadas, etc. Entonces, no van a aguantar nada. Y si hablamos de la resiliencia, podemos mencionar que esta gente que está acá, si sufre un tipo de problema, inundación en este caso, considero yo que las probabilidades a que vuelvan a retomar su vida cotidiana en un corto tiempo son bastante bajas. Por tanto, por todo ello, o por todo lo que se menciona, se considera que son altamente vulnerables a dicho peligro. Aquí tenemos otra imagen. Es una casa apostada al margen derecho del río Rímac. Esta imagen nos evidencia algo. Primero, esa vivienda, obviamente, al momento de ser construida, obviamente esta ribera o esta ladera del río no estaba en esta posición. Se entiende que estaba mucho más salida, ¿no? Porque si yo voy a construir, obviamente tengo que asentar mi casa sobre un terreno, ¿no? O sea, no es que lo hayan hecho así a propósito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en el momento de la construcción esto estaba asentado sobre un terreno. ¿Qué ha ido pasando en el tiempo? Que el agua, por la variación de sus caudales, ha ido erosionando pues, el terreno y haciendo que se retroceda este terreno hasta el punto, según esta imagen, dejando la mitad de la casa en el aire. ¿Esto qué me quiere decir? Que la vulnerabilidad es variable en el tiempo. Pueden haber factores que pueden hacer que mi vulnerabilidad disminuya o que aumente, independientemente de cómo sea. ¿Está bien? Entonces, la vulnerabilidad es variable en el tiempo. Y aquí igual tenemos viviendas que están construidas todas, pero sin embargo, las aguas erosionaron, dejando también sus cimientos expuestos y esto generando obviamente grandes problemas, ¿no? Y ahora hablemos del riesgo. El riesgo es básicamente cuando uno analiza riesgo, uno tiene que analizar, o vendría a ser más o menos como una sumatoria tanto del peligro como la vulnerabilidad. Está bien, va a recopilar estas dos informaciones. Entonces, el riesgo se define como las pérdidas potenciales debido a un fenómeno. Está bien, las pérdidas potenciales debido a un fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que se considera dentro de las pérdidas? Importante mencionar, no solamente pérdidas materiales, sino principalmente pérdidas humanas, por si acaso. Eso es lo que consideran. Entonces, la idea es que ustedes, cuando lleguen a una zona en particular, puedan analizar el riesgo de esa zona frente a algún evento. Está bien, para poder saber en qué terreno están ustedes construyendo. Si su zona es una zona de alto riesgo, de bajo riesgo, de riesgo moderado. ¿Esto qué te va a permitir hacer? Lo que te va a permitir hacer o conocer es que tú definas trabajos de prevención o trabajos de mitigación. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de riesgo sísmico y de tsunami.
¿Está bien? Entonces, por ejemplo, toda la zona del Callao, La Punta, Ventanilla, no, Ventanilla no, pero toda esta parte de acá, del Callao hasta Gambetta, por toda esa zona, y la zona del Uribe, El Salvador, ¿no? Por estar casi al nivel del mar, sus orillas, obviamente tienen un riesgo bastante alto de que el tsunami ingrese a todas estas áreas. Eso no ocurre, por ejemplo, en la parte central, ¿no? En donde nosotros tenemos los acantilados de la Costa Verde y que van a trabajar como si fuesen unas paredes al momento de que venga, por ejemplo, un tsunami. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de prevención y mitigación, cuando hablamos específicamente de prevención, el concepto es que va a consistir en que nosotros conozcamos con anticipación la ocurrencia de un fenómeno. ¿Está bien? ¿Para qué? Con la finalidad de hacer tres cosas. Para poder evitarlo, si se pudiera, para poder controlarlo o para poder dar aviso. ¿Está bien? Entonces la prevención lo que busca es conocer o anticipar el evento. ¿Para qué? Para evitar, para controlar y para avisar. ¿Está bien? Hay eventos que se pueden evitar, hay eventos que no. Hay eventos que pueden controlarse y hay otros eventos que no. Por ejemplo, una erupción volcánica, tú no lo puedes evitar, ni tampoco lo vas a poder controlar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que te queda? Generar de repente un aviso, una alarma para una evacuación. Pero eso lo vas a hacer, obviamente, cuando tú conoces que ya es eminente la erupción volcánica. Por ejemplo, se hacen trabajos de limpieza de cauce. Esto se hace siempre. O bueno, en gran parte a finales de año o inicios del año se hace esto. ¿Por qué? Porque en la parte central de nuestro país comienza a llover y los ríos cargan. Y vas a ver que todos los años, si alguien por aquí pasa por algún río, estando aquí en la ciudad, Río Rima, Río Chillón, Río Lurín tal vez, o de repente de donde ustedes estén o de donde vengan también pueden estar haciendo estas limpiezas, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que, si ustedes recuerdan, en su semana 7, cuando hablábamos de los ríos, hablábamos que estas aguas generan tres procesos importantes: proceso de erosión, proceso de transporte y proceso de sedimentación. Por tanto, el río ha ido depositando el material en la parte del fondo de su cauce. Entonces, este material está quitando espacio. Entonces, cuando venga el agua a un mayor caudal, en vez de encauzarse bien, obviamente va a tender a salir de su cauce, generando obviamente inundaciones. Pero ¿cuál es el detalle en este trabajo o en esta imagen que estamos observando? Que se está limpiando el cauce y se está colocando el material a los lados. Pero ese material que se está colocando a los lados es un material que no está consolidado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando venga el agua con mayor energía, va a erosionar todo eso y lo va a volver al cauce. Por tanto, no me ayuda de mucho. Entonces, hay que analizar también todo el panorama, ¿no? Para ver si es que el trabajo está correctamente realizado. Y el otro trabajo que se hace es la mitigación. Y la mitigación va a consistir en moderar o disminuir las pérdidas o los daños que se puedan suscitar cuando se genere el evento. Y para esto se pueden tomar medidas estructurales, que básicamente son obras ingenieriles, y otras son medidas no estructurales como normas, reglamentos, simulacros, etc., etc. Lo que a nosotros nos compete es la parte ingenieril, ¿no? ¿Qué hacer ante un evento? ¿Cómo mitigar dichos daños? Un ejemplo ya lo habíamos visto en los procesos de remoción de masa, ya lo habíamos visto. Son la instalación de mallas dinámicas, ¿no? En una quebrada. ¿Está bien?
El otro es, por ejemplo, la instalación de estas mismas mallas, pero en un talud. Está bien, en un talud. Aquí, por ejemplo, hacia el lado derecho ven cómo se está reteniendo un bloque de roca de gran tamaño, evitando que esta roca caiga a la vía férrea y genere, obviamente, algunos problemas, ¿no? Y aquí tenemos el margen derecho del río Chillón, en donde vemos un muro de gaviones que está ayudando a prevenir la erosión por parte de las aguas. Esta imagen fue tomada en el año 2017, donde se hubo el fenómeno del Niño, en donde estas aguas elevaron su caudal, su energía, y amenazaban con erosionar o inundar todo este sector. Sin embargo, aquí los muros de gaviones trabajaron de forma excelente, dando seguridad a toda esa población, ¿no? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ok. Ok, tenemos esta imagen. ¿Qué peligros geológicos tenemos? En esta imagen tenemos un afloramiento rocoso en la parte alta, si ustedes observan. Tenemos un afloramiento rocoso. Por tanto, el primer peligro que tenemos es el desprendimiento de rocas, ¿no? O las rocas que se puedan desprender de este macizo. El otro tipo de peligro que tenemos El otro tipo de problema que tenemos es de todo este material no consolidado, también llamado regolito, que está esparcido o caído en toda esta zona y que de un momento a otro puede comenzar a deslizar. Porque esos son los peligros a los que nos enfrentamos en este sector. Además, acá tenemos aparecer un bloque de roca caído, ¿no? Que puede también deslizar. Ahora analicemos la vulnerabilidad de esta población. Entonces, vean, cuando analizamos el peligro, estamos analizando los peligros geológicos que se encuentran. Y eso se ve básicamente por el contexto. Cuando analizamos la vulnerabilidad, analizamos a las personas o a las estructuras que se encuentran cerca a ese peligro. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este poblado obviamente se encuentra bastante expuesto porque está colocado en la ladera por todo este material, si cae o comienza a moverse, va a pasar. Por tanto, todas esas viviendas quedarían destruidas. Además, la fragilidad de dichas viviendas, por el tipo de material con el que están construidos, obviamente es altamente frágil, ¿no? No van a aguantar, pues. Y obviamente, si hablamos de resiliencia, la capacidad de que estas personas vuelvan a su vida cotidiana después de un evento de ese tipo, las probabilidades de que vuelvan van a ser bastante bajas. Por tanto, la vulnerabilidad ante estos dos peligros es bastante alta, lo que genera que se tenga un riesgo alto ante estos peligros. Aquí tenemos la imagen de la Costa Verde, en donde se tienen los acantilados. Aquí en esta zona, específicamente porque sabemos su ubicación geográfica, tenemos tres peligros. El primer peligro que es evidente es el deslizamiento del suelo, ¿no? Esto es un suelo, ya lo sabemos, y que siempre o probablemente puede deslizar. Lo segundo es el movimiento sísmico por la ubicación geográfica. Estamos en Lima, frente a las costas. Y el tercer peligro es el peligro de tsunami. ¿Está bien?
Ahora, si quiero analizar la vulnerabilidad de este edificio ante estos peligros, obviamente esto está recontraexpuesto tanto al deslizamiento como al movimiento sísmico y al tsunami. En el caso de la fragilidad, yo considero que la fragilidad es baja, ¿no? Porque considero que el material con el que ha sido construido, los tipos de cimiento deben ser bastante altos. Está bien, o sea, debe estar bien construido para haberse construido en ese lugar. Y la resiliencia, bueno, yo considero que igual, ¿no? Si esto se destruye, las personas pueden retomar su vida. Considero que no van a poder construir nuevamente aquí porque toda esta zona quedaría afectada. Por lo tanto, yo considero que se puede tener una vulnerabilidad de media o de baja media, ¿no? Por lo menos. Igual sería el riesgo, ¿no? Y aquí tenemos una imagen en donde tenemos toda una abertura en esta ladera. Si ustedes observan, miren la abertura. ¿Qué se me está indicando esta abertura? Que este material se está moviendo. Ojo, ya se está moviendo y no hay nada que tú hagas, perdón. Ya se está moviendo y no hay nada que tú y yo hagamos para que deje de moverse. No hay que empújalo ahí, métele relleno para que pegue. No, eso ya se movió. ¿Está bien? Eso ya se movió, ya se desprendió. Está bien, lo único que queda es que esto va a seguir moviéndose. Ahora, ¿cuánto es la masa que se va a mover? Bueno, la imagen no nos ayuda, solamente vemos la parte alta. Pero esto es un gran problema. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero saber cuánto es la magnitud de este movimiento y ver hasta dónde podría alcanzar y qué es lo que quedaría afectado, ¿no? Se puede de repente empujar toda esta zona para que se caiga, ¿no? Es decir, yo comienzo a generar el movimiento de manera más controlada, se puede hacer, pero bueno, se tendría que analizar. Pero lo que quiero acotar es que esto ya se movió y no se puede hacer nada ante ello. No hay nada que empújalo desde acá, empújalo para que pegue de nuevo, nada que le metemos y rellenamos con algún material y no va a pasar nada. No es eso, ¿eh? Por si acaso. Esto se abrió y se está moviendo, simplemente eso. Es un proceso natural. Entonces hay que ver qué solución se le podría brindar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre lo que es peligros geológicos? Dígame, señor Anthony, ¿cuál es su pregunta? Profesor, es una pregunta sobre la anterior imagen, sobre la edificación en la Costa Verde. Dígame. Bueno, mi pregunta es, según me habían explicado en Introducción a la Ingeniería, era que en la Costa Verde, creo que según la municipalidad hay una norma que se debe construir entre 100 a 150 metros antes del acantilado. Y como podemos ver, eso ya está en el acantilado. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que ahí pudo haber alguna coima hacia la municipalidad para que se pueda construir o no? Ok, hay que entender que esa norma que usted menciona sobre construir alejados del acantilado es una norma bastante reciente, por tanto se tendría que analizar, porque las normas no son retroactivas. Entonces hay que analizar primero en qué fecha se dio esa norma y en qué fecha se dio el permiso para la construcción. ¿Está bien? De acuerdo a eso, uno podría saber si esto fue posterior o antes. ¿Está bien? Independientemente de eso, lo único que a nosotros llegaríamos a saber si fue antes, o sea, la construcción o los permisos fueron antes o después de la norma. Ahora, ¿qué hubo para que se construya? Si fue después de la norma, bueno, ya sería solamente especular. Simplemente tendríamos que ver eso. ¿Ya? Por otro lado, hay construcciones, por ejemplo, en Magdalena, que están bastante al borde, y esto es debido porque la norma es reciente, por si acaso. Será de acá unos 3, 5 años atrás, no es tan antigua. ¿Está bien? Entonces, ahora, yo entiendo que acá cuando se ha construido ese edificio, que bueno, RIN tiene todas sus cimentaciones bien hechas y todo, ¿no? Porque si no ya habría problemas. Sin embargo, en el tiempo yo sí considero
que al momento de que estos taludes vayan perdiendo material, vayan deslizándose, porque estos materiales se deslizan, por si acaso, poco a poco. ¿Ya? Pero entonces lentamente este talud va a ir retrocediendo hasta llegar a un punto en donde podrían dejar expuestos los cimientos de este edificio. Y eso lógicamente puede generar algún tipo de problema. Ahora, ¿en cuánto tiempo se dé? No lo sé. Pues. Puede ser muchos años, puede ser de repente un movimiento sísmico, como el que ocurrió, por ejemplo, en el Día del Padre. No sé si ustedes se acuerdan, enfocaban a los acantilados y por todos lados de los acantilados salían polvaderas, perdón. ¿Y qué estaba diciendo esas polvaderas? Que había material que estaba deslizando producto del movimiento sísmico. Así simple. Entonces, eso también puede generar un problema. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Señor Alfredo, ¿cuál es su pregunta? Lo escucho. Profesor, es solamente para confirmar, sino que en la fragilidad también se puede tomar como factor la antigüedad de las estructuras, ¿cierto? ¿Perdón? Como en la fragilidad dentro de la vulnerabilidad, se puede tomar también como factor la antigüedad de las estructuras, ¿verdad? Claro, claro que sí. Por ejemplo, supongamos esas construcciones que están con adobe y quincha, que por su antigüedad ya están deterioradas. O sea, no solamente hay que analizar, en el caso de la vulnerabilidad, el tipo de material, sino también cómo está el diseño y cómo está construido y si esa construcción está deteriorada o no. Porque yo puedo tener un material de albañilería, pero de repente uno fue mal construido, no tiene nada de columna, o la columna es muy angosta, o de repente el ladrillo que se usó es un ladrillo pandereta que no me da seguridad. Entonces, todas esas condiciones hay que analizarlas también. Entonces, ahí entra a tallar, como usted bien dice, en el tema de la fragilidad. ¿Alguna otra consulta? Ok, no hay más consultas por parte de los estudiantes. Ok, muchachos, entonces, solamente unas indicaciones. Como les mencioné, esta es nuestra última sesión de clase. Ya con esto culminamos todos los temas que hemos venido desarrollando del curso. Espero que el curso para ustedes haya sido de su agrado, les haya parecido interesante, hayan podido aprender. Y bueno, eso lo evidenciaremos también en su trabajo que ya presentaron y que va a ser evaluado la próxima semana. Pero consejo de amigos, consejo de patas, ustedes dentro de lo que van a desarrollar acá en la universidad, ustedes van a llevar un curso de mecánica de suelos. Y van a hablar del suelo constantemente, ¿está bien? Y es por eso que yo siempre los he corregido de que no todo es suelo, ¿no? Mejor hablen o utilicen el término de terreno o de superficie en todo caso, porque si a todo le llamo suelo, va a llegar un momento que a la roca misma le voy a llamar suelo. Y ahí ya comenzamos las confusiones. Entonces, recuerden lo que yo siempre les he dicho, o construyes en roca o construyes en suelo. Ustedes acá han visto un poco de roca, saben distinguir las características de algunas rocas, saben cuánto tipo de rocas hay, saben los diferentes procesos que afectan a la roca y cómo se llega a producir el suelo. Saben todo eso. Saben las discontinuidades, saben sus características, hemos hablado de clasificación, etc. Pero considero yo relevante que así como van a estudiar mecánica de suelos dentro de su currícula, pongan énfasis también en estudiar de forma autodidacta, de repente metiéndose en un curso, porque actualmente aquí no se brinda el curso que es de mecánica de rocas. Entonces, yo sí considero importante que ustedes puedan aprender de ello, porque el comportamiento mecánico de un suelo y el comportamiento mecánico de una roca son muy distintos y se analizan de forma distinta. Entonces, ¿quieres que tu vida profesional estar preparado para esto? Estudia eso. Prepárate en eso.
porque si no va a haber algo que te va a faltar. Porque te vas a encontrar a la roca, te aseguro que te vas a encontrar en algún momento de tu vida. Y en ese momento tienes que saber responder, ¿no? Por lo menos vas a saber qué tipo de roca es, porque llevaste tu curso de geología, pues. No, eso es una roca, no, eso es tal. Oye, esta es una fractura, esta es una falla, no, acá se está meteorizando, esto pasa así. Por lo menos algo dirás. Pero si te preguntan, ya, ¿y cómo se comporta? ¿Qué hacemos? Ah, ahí te va a faltar. Entonces, consejo de patas, ponle énfasis, bueno, ustedes recién están empezando, así que pónganle énfasis a esos detalles. ¿Ok? Ese es mi consejo. Otro punto sobre lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana lo que voy a hacer, yo voy a revisar su video, voy a revisar su informe y lo único que voy a hacer la próxima semana, voy a llamar por grupos y voy a hacer preguntas de acuerdo al informe, de acuerdo a lo que ustedes han presentado en su exposición. ¿Está bien? Lo que ustedes han presentado en su exposición. En ese sentido, sí, en ese sentido voy a generar una actividad para que suban la presentación que han usado en su exposición, para que me suban esa presentación de tal manera que al momento que yo haga las preguntas, de repente lo puedo proyectar de tal manera que hacemos más o menos algo un poco más didáctico. Pero importante, para la próxima semana todos tienen que estar con sus cámaras y sus audios. Persona que no esté con su cámara encendida no va a poder exponer y va a tener 0 en su exposición. Por más que me diga que está malogrado, que se malogró hoy día, que profesor disculpe, que no se puede, que no está configurada, a esta altura de la semana 15 considero que ya, si tuviste problemas, considero que tuviste el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Está bien? E igual, ¿está bien? Entonces, tengan en consideración eso. Está quedando grabado, lo estoy diciendo una semana antes para no sorprender a nadie, pero persona que no prenda su micrófono o que su micrófono no funcione, eso es responsabilidad del alumno. Persona que su cámara esté malograda, que el profesor no prende, es el problema del alumno. Yo no tengo, es decir, no es mi responsabilidad eso. ¿Está bien? El profesor, que mi audio no funciona, soluciónalo tú, yo no tengo por qué solucionarlo. Esa pelota no está en mi cancha, esa pelota está en la cancha de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Entonces lo estoy mencionando. Por favor, les voy a agradecer también que para la próxima semana estén en un lugar donde haya un foco, ¿no? Para que puedan prender la luz, porque algunos están en una zona oscura, que con la justa se ve el brillo de sus ojos y nada más. Entonces, o cambia de foco, pues pon un foco de 100 o algo, de 150, algo que te ilumine más. ¿Está bien? Eso sería para la próxima semana. Y recuerden que nuestro examen es en la semana 16, en el mismo día de nuestra sesión, en el mismo horario, de la misma forma como se dio el parcial. Lo único que puede cambiar es la forma de cómo se presentó el examen, la cantidad de preguntas puede variar, pero todo va a ser igual, van a tener que encender sus cámaras, van a tener que compartir pantalla, todo eso va a ser igual. ¿Está bien? No me pregunten cuántas preguntas va a venir porque no lo sé, eso lo puedo variar. ¿Está bien? No hay un estándar, ¿ya? Pero obviamente, oportunamente les voy a decir para que puedan controlar su tiempo al momento de hacer su evaluación. Ya con la próxima semana cerraríamos la nota del trabajo. Ustedes ya entregaron todo. La próxima semana debo estar subiendo su nota de la TV2, que es el trabajo domiciliario y el trabajo que hicieron la semana pasada. Y además ya culminaron su último, o ya rindieron su último cuestionario, que con eso se cierra la TV3, ¿no? Recuerden que la TV3 son los 9 cuestionarios más el puntaje para los que participaron de la salida de campo, ¿no? Para aquellos que no participaron, bueno, su nota es sobre 18, pues en todo caso. ¿Está bien?
Ok, y eso tengo todavía hasta la próxima semana para poder subirlo al sistema. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre lo que he mencionado? Profesor, una pregunta. Mano, por favor. Ok. Levanten su mano, por favor. Ok, señor Percy, dígame, ¿cuál es su pregunta? Bueno, profesor, buenas noches. Con respecto a lo que mencionó de que va a abrir una actividad o una carpeta para poder subir la PPT, nosotros la habíamos subido ya junto con el trabajo más, o sea, con el informe y todo ello, con el video más. En Ya, caso pero de eso, ¿lo igual, volvemos a subir? sí, por favor, lo vuelven a subir. Ojo, es la presentación que han utilizado para su exposición. No es que les estoy pidiendo que hagan una nueva. Se supone que ustedes ya lo hicieron para su exposición. ¿Está bien? No, lo estoy mencionando para todos. ¿Está bien? Lo estoy mencionando para todos. Ok, sí, voy a abrir y por favor lo vuelven a subir, ¿no? Por favor, les agradecería. Me va a ayudar mucho al momento de hacer yo las preguntas. Ok. Señor Francisco, ¿cuál es su pregunta? Lo escucho. Las preguntas que nos va a realizar la siguiente semana van a ser respecto a solamente nuestras estaciones que cada uno trabajó o también de repente de otras estaciones que no nos corresponde. Eso quisiera saber. De repente, no sé. Es sobre el trabajo realizado. Es sobre el trabajo realizado. Obviamente está la estación que cada uno realizó, ¿no? Que tiene que sustentar por qué dice tal o cual cosa en su descripción. Eso es de arranque. Pero aparte también ustedes han hecho una descripción general de la zona como grupo. ¿Está bien? Pues eso se va a preguntar. ¿Está bien? Entonces las preguntas van dirigidas a eso. Difícilmente te voy a preguntar, a ver, ¿qué dice la zona de tu amigo? ¿Qué había? No, pues, pero sí te puedo preguntar ya, en la zona que vieron, que fueron, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen lo otro? ¿Qué había? ¿Por qué dicen que había eso? Tal o cual. Eso sí puedo preguntar. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok, no hay ninguna consulta adicional. Entonces nos encontraríamos la próxima semana. Ok, ya el material de esta semana ya está subido, al igual que el trabajo domiciliario, para que lo puedan comparar y puedan tenerlo por lo menos para practicar. Ok, muchachos, eso sería todo. Que tengan buenas noches, un buen fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Por favor, arreglen sus cámaras, arreglen sus audios, para que no tengamos problemas y después no me estén echando la culpa y se estén molestando conmigo. Por favor, quiero terminar este ciclo con todos felices, todos deseándome feliz Navidad y no deseándome otras cosas, por favor. Entonces arreglen sus cámaras, sus audios, para que no tengamos ningún problema. Chau, chau, muchachos. Buen fin de semana. Que se diviertan. Chau. Hasta luego, profe.